Bueno, oye, pues muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy Luis Martínez, el director editorial de Norma Editorial. Creo que algunos ya me conocéis y si no, pues encantado de saludaros. Y muchas gracias a Juan Pablo por venir a estar con nosotros y por prestarse a hacer la promoción de este libro que quizás retrata una de las infancias más atípicas que un niño puede tener. Si lo habéis leído ya sabéis a qué me estoy refiriendo. Es un libro que casi puede leerse como un thriller y también puede leerse pues como una radiografía, ¿no?, de una infancia muy, muy peculiar, que ya no sé ni cómo ni si llamarla infancia, porque realmente fue la radiografía de una persona que tuvo que madurar de golpe, igual en un ambiente muy embrutecido y donde hay normalizada quizás una cierta violencia. Y es allí ese lugar desde el que Juan Pablo escribe. Juan Pablo ha hablado mucho de esto, pero esta es una pequeña pieza, creo yo, Juan Pablo, ¿no? Es la primera vez que nos muestras. Y me hace mucha ilusión que haya usado también el formato de cómic para contarlo, acompañado de Fariña y acompañado de Alberto Madrigal, que es un autor español que también ha publicado con nosotros otro libro como Berlín 2.0 o Un trabajo de verdad. Así que si os parece bien, procederemos ahora al turno de preguntas. Vamos levantando la mano aquí, Juan Pablo podrá... ¿Vale? Muy bien. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. A propósito de lo que decía Luis, bueno, esto es una biografía de un momento puntual, que no es una biografía tuya ni de tu padre, sino es un momento puntual tuyo para explicarte tu vida. Entonces es el momento de la infancia, que es un momento, digamos, que tendría que ser mágico. Y yo quisiera preguntarte, en ese momento, ¿había algún sueño? Cuando estabas envuelto en una situación que supongo que no acababas de encontrar normal, porque no estabas jugando en la calle con los niños, ¿tenías algún sueño de futuro en aquel momento? ¿Cuál era tu sueño de futuro? Gracias por tu pregunta. Mira, lo increíble es que no había la posibilidad de soñar, ¿no? Porque sentíamos que la vida estaba tan en riesgo de manera sistemática y permanente. Yo viví rodeado de todos estos bandidos, me ponía en un riesgo increíble, además, siendo hijo de quien era. Entonces es como que no te dabas la oportunidad de soñar, de mirar hacia adelante, porque muchos de ellos, o la inmensamente mayoría de ellos, ya murieron, ¿no? Entonces todos los días caía alguien, todos los días se nos moría o lo mataban, etcétera. Y entonces dejaste de creer en la posibilidad de que sí podíamos soñar y pensar en algo en el futuro. Yo sigo agradecido y pensando que cada día que he vivido y al día de hoy es otro milagro más, ¿no? Entonces es increíble cómo nos olvidamos de soñar en esos momentos porque no había esperanza de vida. Buenos días. Buenos días. Mira, yo te quería preguntar, me ha llamado mucho la atención que en el cómic la presencia de tu padre es al final, ¿vale? Así es. Entonces, cosa que agradezco también, ¿vale? Porque es un poco... Agradecemos todos, yo creo. Exactamente, es leer algo un poco diferente, ¿no? Exacto. Centrado en ti. Esa presencia de tu padre al final es porque tú lo percibías así en esa época, porque tu padre no estaba físicamente contigo. Y también te quería preguntar, en torno a estos sicarios niñeras que te acompañaron, entiendo que hay un momento, según el cómic, un tal Gatillo, al cual tú le llegas a apreciar realmente. ¿Se crean esos vínculos? Sí, como un hermano. De hecho, creas una relación tan fuerte porque es tan frágil la vida. Te das cuenta de que hoy estamos, mañana quizá no te vea, quizá hoy me dices voy a cenar y no llegaste a la cena, o nos vemos mañana y nunca llegaste. Entonces, esa fragilidad de la vida también hace que esas relaciones sean supremamente intensas, ¿no? Porque sientes cada minuto que va a ser el último, y pues si es el último que estamos, quiero que sea con la mayor intensidad posible, ¿no? Entonces, y eso era una cuestión mutua, no sucedía con todos los bandidos con los que me crié, pero en este caso de Gatillo sí, se generó esa amistad, esa hermandad, tantos años compartidos, tanta violencia, tantas situaciones extremas, tantas veces que me salvó la vida o que puso la de él también en riesgo para protegerme. Generan unos vínculos impresionantes, al punto tal de que
sientes como que se crea un lazo familiar con ellos, ¿no? Es mi entorno, es el lugar donde yo crecí, es el único ambiente que yo tenía para ver. Ellos hacían una burbuja para mí que no me permitía conectar con el mundo exterior. Ellos eran como los interlocutores también y eso pues genera un vínculo muy muy fuerte, ¿no? Y la otra parte de la pregunta... Lo de la presencia de tu padre, si realmente... Al final, sí, mira, yo no quería que mi padre fuera protagonista de esta historia, primero porque es mi historia, es ahora la historia mía. Viene también este cómic surge de la inquietud que me han planteado muchos de mis lectores de mis libros previos de no ficción, donde me decían, sí, vimos la historia de tu papá, interesante, etcétera, pero cuéntanos de ti, no nos hablas nada de tu vida en mis libros, por más que soy el autor, brilla mi vida por su ausencia. Y entonces fue como un reclamo permanente, ¿cuándo vas a hablar de ti? ¿Cuándo nos vas a contar tu historia? Y sentí que el cómic también me permitía, pues estoy hablando de un niño, y ahora soy un adulto, pero yo no sé, por alguna razón tengo asociados los cómics a la infancia y me parecía un lugar diferente, más apto para contar esta historia y sobre todo para atreverme a contar la historia, más quizás a través de las imágenes, porque yo creo que también lo aprendí en el camino, no sabía que era tan difícil escribir un cómic, porque cada escena tiene casi que un guión atrás y una descripción de cada detalle, y en esto pues el coautor Pablo Farina fue fundamental, y siento que elegimos poner a mi padre detrás de todo, porque ahora el protagonista soy yo y el que va a contar su historia no es mi padre, ¿no? Y creo que también en respuesta, creo yo, en cierto punto al hartazgo que puede haber por la saturación de la imagen y el nombre de mi padre al día de hoy, ¿no? Que produce más noticias que cuando estaba vivo matando gente. Hola. La novela tiene un ritmo muy cinematográfico, es muy ágil la presentación de cada Anani. Entonces, tú comentas que el cómic lo asocias a la infancia, pero también al público de lectores, que a lo mejor llegará mejor a un público adolescente para un poco mentalizar el tema de esta vida de violencia que no es como nos lo montan en Netflix y en algunas series o películas que te lo venden como muy atractivo. Claro. ¿Esto podría ir en paralelo con tu proyecto Virtus? Mira, el tema del proyecto de Virtus es una cuestión que yo creo que no podría vincularse, pero sí tiene que ver con mi vida también. El proyecto de Virtus tiene que ver con una experiencia de realidad virtual, con un pequeño juego que inventamos dentro de la realidad virtual para que los niños elijan y puedan simular. Esta es digamos, una simulación de la vida y de cuando tomas malas decisiones, ¿qué te pasa, no? Para que no te pase en la calle, para que no te pase en la vida real y para que puedas experimentar todas esas sensaciones cuando tomas malas decisiones y también cuando tomas las buenas, que terminas en mejores lugares. Entonces, son dos temas distintos, si bien lo único que podrían relacionarse es que ambos están inspirados en mi vida, en las lecciones que yo aprendí, y buscan también pues dejar un mensaje que no es una apología al delito en absoluto, sino que busca una reflexión finalmente, ¿no? Esto no es una oda a mi padre, ni a la mafia, ni a la sangre, ni a la violencia. Es una historia que yo viví y que la cuento con el mayor respeto posible, pero diría yo que el tema Virtus son experiencias distintas hechas en realidad virtual y no tiene nada de cómic, o sea, por lo menos internamente cuando ves actores reales, no ves dibujitos, ¿no? O arte. Hola, yo Hola. quería preguntarle por Alberto Madrigal, ¿no? Por el ilustrador, cómo ha sido el trabajo con él, sobre todo, y cómo fue la elección del artista, si fue una cosa suya o de la editorial, sobre todo porque viendo los trabajos anteriores de Alberto, ¿no? Pues, igual no es el primer nombre que te viene, ¿no? Para contar una historia pues, de crimen o de violencia, ¿no? Sobre todo bueno, igual es un estilo más intimista o más, ¿no? Entonces, pero también marida mucho, ¿no? Entonces, por esto que contabas ahora, ¿no? No sé cómo fue o sea, de quién fue la idea, cómo fue un poco el trabajar con él y el toma y daca que a veces hay entre guionista e ilustrador. Mira, originalmente, pues esto es un cómic que sale publicado en Francia por primera vez y gracias a la editorial en Francia, pues ellos nos proponen 3 o 4 artistas diferentes. Enviamos como, digamos, con una propuesta para que ellos hicieran algunos bocetos previos y cuando vimos los primeros trazos de Alberto dijimos, este es el hombre, ¿no? Sentimos que su calidad, los trazos tan simples resolvían imágenes tan complejas
que era algo que los otros quizá no pudieron llegar a la altura de lo que nosotros pretendíamos, no porque no tuvieran el talento, sino porque el trazo de Alberto me parece a mí fantástico desde mi punto de vista. No soy un experto en el cómic en absoluto, pero de una nos cautivó a todos, ¿no? Tanto a Farina como a mí y al editor. Dijimos, este es el hombre. De hecho, pusimos al inicio del cómic, están los primeros trazos, los primeros bocetos que él hizo. Me parecían que por esos primeros trazos es que lo hemos elegido, Alberto, para que nos acompañe en esta aventura, ¿no? ¿Por qué decidió este momento de su vida, reflejar en este cómic este momento de su vida? Pues yo creo que es como la suma de un montón de proyectos en los que vengo trabajando. Empecé con un documental que también presenté hace muchos años acá en Docs Barcelona, Pecados de mi padre. Después de ese documental se abrieron las puertas de mis 2 primeros libros de no ficción. Luego seguí muy vinculado también al tema de los documentales y producción audiovisual. Y la pandemia también fue un momento pues en casa que no había mucho para hacer y sí había mucho tiempo para dedicarle, y empezamos a construir esta idea. Con Pablo Farina escribimos todos los detalles de la historia. Ya después se fue complejizando aún más porque nos pedían detalles de cada página, de cada pedacito. Entonces fue como una maduración, ¿no? Después de haber pasado por todas esas etapas de reflexión sobre mi historia personal, sobre la historia de mi padre, sobre las víctimas, cómo contar una historia siempre con el máximo respeto posible, sin la intención de hacer apología, a pesar de que estamos hablando de un personaje muy complejo, pero bueno, aquí el protagonista soy yo y no mi padre, y esa es la gran diferencia respecto de todos los proyectos anteriores. Creo que se destaca por eso, ¿no? Por la ausencia de Pablo Escobar y no... obviamente la presencia en mi vida es innegable, no puedo obviarlo a él, pero sí quería yo que ocupara el último lugar de la fila en este caso, ¿no? Así que para mí es un proceso, el resultado de un proceso de maduración y de evolución como escritor, como persona, o de involución, ya ustedes juzgarán. En este proceso de maduración, de reflexión, ¿has enfrentado cosas que no había enfrentado antes? Si sí, ¿qué tipo de cosas más dolorosas o puntos que no estaban en tu mente? Mira, sí he enfrentado cosas, es decir, me tuve que enfrentar a mi propia historia. De alguna manera, la diferencia de las otras era de mi padre, de quien yo estaba hablando, ¿no? Siempre es más fácil hablar de otros que hablar de uno mismo. Y atreverse a públicamente reconocer a través de una historia de ficción, que es este cómic, pero que está basado en mi vida personal, atreverse a contar cuánta sangre, cuánta violencia viste, pues no es tan sencillo, ¿no? Cuando hay de por medio tanto prejuicio y tantas víctimas y tantas personas que fueron afectadas negativamente por esta historia. Desde ese lugar siento que tuve que tener la capacidad o la valentía para poder atreverme a contar mi propia historia, por dura que parezca, ¿no? No es una historia común, es una historia típica. No todos los niños del mundo crecen rodeados de maleantes y todos estos maleantes son sus niñeras, ¿no? Entonces, de hecho, pues acá nos toca reducir el número de nannies que me cuidan, porque pues no es imposible, realmente eran como 15, no eran tan poquitos como acá, pero desde el punto de vista de la historia ya se complicaba mucho agregarle tantos personajes, con lo cual tuvimos que condensar las mayores características de cada uno de ellos en ciertos personajes, creados específicamente para esto. Hola. No, quería hablar un poco de tu relación con tu padre, que aunque no es el centro de la historia, porque hablas de ti y tu vínculo con las nannies, sí que aparece en portada y sale con una pistola en la cintura, y luego una lectura que se puede hacer de la obra es la ausencia de él en tu vida. ¿Es tal así o simplemente ha sido una pequeña parte de tu vida, o realmente había una ausencia de tu padre, pero presente alrededor de la gente que te ponía en el cuidado? Mira, es paradójico, pero era un padre que obviamente pues todos lo conocemos la historia. Mi padre vivió sus últimos 10 años en la clandestinidad absoluta. Por supuesto no estuvo en el día a día conmigo, ni era un hombre que me llevaba al colegio, por ejemplo.
Pero sí, a pesar de su ausencia física en el hogar, sí era un tipo muy presente. Era un papá que a mí, yo no sé cuántos de nosotros que somos hijos, no sé cuántos de ustedes tienen cartas semanales manuscritas de sus padres. Pues yo las tengo, ¿no? Mi papá me escribía semanalmente a saludarme, a ver cómo estaba. Estaba en la selva, ¿no? Pero me llegaba una carta: hola hijo, ¿cómo estás? Esta semana no te asustes que vas a escuchar muchas explosiones, y estoy bien, no pasa nada. Me contaba cosas, ¿no? En todas sus cartas, o me mandaba un cassette grabado con su voz saludándome o dedicándome una canción. O sea, sí fue un papá muy presente, a pesar de la ausencia en el hogar, ¿no? Lo cual es y creo que es una paradoja, pero sí, y no me daba el mejor ejemplo, pero me educaba en valores. Me decía que tenía que respetar a las personas mientras él las mandaba a matar, ¿no? Entonces, que tenía que decir por favor, que tenía que decir gracias cuando él era, pues, un terrorista, ¿no? Entonces, siempre viví en esa dualidad de conocer al papá y conocer al bandido, conocer a ambos. No es que eran dos personas, pero pues en momentos era el papá actuando como tal, y en momentos era el hombre, el mafioso, el que tomaba decisiones y hacía cosas de las que no se arrepentía. Entonces había como esa... Es raro decirlo, pero no estaba presente físicamente, pero sí a través de todos estos gestos, ¿no? Dices que la mayor parte de los que las nanis están muertas. Si hay alguno vivo, ¿ha podido leer el cómic y has confrontado con él su opinión? Sí. De hecho, hay uno vivo, no puedo decir quién ni cuál. La verdad es que, y es una paradoja, es uno vivo que aparece muerto, ¿no? El mundo cree que está muerto, pero está vivo. Y fue muy interesante porque veo cómo se sentía reflejado. No es que le pedí permiso, pero por las dudas se lo mostré, ¿no? Dicen por ahí que el que avisa no traiciona. Entonces, obviamente acá cambiamos los nombres y son personajes de ficción, pero los que vivimos esa vida y entendemos quién es cada uno de ellos, ¿no? Entonces sí fue interesante ver su reacción ante la mirada, los primeros dibujos de Alberto y el principio de la historia. Se sintió plenamente identificado, dijo: este soy yo. Y yo dije: bueno, sí, te pareces. No eres tú, pero te pareces. ¿Solo uno queda vivo? Quedan dos, de miles. Fue una masacre, la verdad es que es increíble la cantidad de personas de vidas que cobró toda esta historia. No solamente del daño que le hizo a tantas, sino también de todas las otras que se fueron por la misma actividad, ¿no? Sí, dos cuestiones. Una, al principio del libro habla de que usted con 10 años ya tenía un importante patrimonio. Háblenos de él y cómo un chaval de 10 años es capaz de asimilar eso si no tiene tanta conexión con el mundo real, digamos, ¿no? Con los niños de su misma edad. Y la segunda cuestión es esa parte donde habla de su padre, como bastante protector. Me llama la atención que usted comenta que su padre, cuando tenía 12 años, le explicó lo perverso o lo malo de las drogas, ¿no? Supongo que para que usted no cayera en eso, después de que a él hizo caer a muchas familias y muchas personas en ese infierno, ¿no? ¿Cómo lo vivió? Pues mira, de nuevo una paradoja. Yo siempre he dicho que cómo no escuchar al hombre que era el responsable del 80% del tráfico de cocaína en el mundo cuando te sienta y te dice: mira, la cocaína es un veneno. Y tienes que ser el valiente, porque valiente es el único que le dice no a la droga. Entonces, crecí en un mundo donde la opulencia, donde las excentricidades, donde los lujos eran el día a día, pero la maldición que significa para mí el dinero del narcotráfico, porque nada de lo que obtienes a través del narcotráfico te dura, y para la muestra está la historia de mi padre. Todo su imperio quedó absolutamente en ruinas, todas sus propiedades quedaron destruidas, todo ese lujo, todo eso desapareció, no duró nada. Entonces ya tuve no sé si la oportunidad o el privilegio, o no sé cómo llamarlo, de haber sido un millonario, pero no me hizo feliz haber sido millonario, porque ser millonario y estar encerrado con tu padre, que se dice que es el hombre más rico del mundo, pero te estás muriendo de hambre y te estás tomando una sopa putrefacta, pues realmente no parece tan divertido. Pero miras alrededor de tu casa y estás lleno de millones de dólares en efectivo tirados por todas partes. Así se vive la fortuna mala vida.
algo lo cual pues a mí no me causó ningún orgullo, sino al contrario, me generó una marca que yo la utilizo para mantenerme dentro de la legalidad y no dejarme tentar por la ilegalidad. Perdón, ¿y Sí. qué piensa de cómo está ahora Colombia, sobre todo también con el tema del narcotráfico, un poco esta herencia? Jesús, María y José. Mira, que la historia de Colombia es una historia triste porque no hemos podido superar el tema del narcotráfico en absoluto. Desde épocas de mi padre al día de hoy, en la época de mi padre habían entre 50 y 80 mil hectáreas de coca sembradas. Hoy llegamos a las 300.000. Así de bien, vamos, ¿no? Tristemente, yo siento que ninguna estrategia ha surtido el efecto necesario, que ninguna fumigación alcanza, que la prohibición tampoco funciona. Siento que lo único que hemos hecho son esfuerzos estériles para a ver si algún día entendemos que tenemos que cambiar la estrategia para enfrentar este problema que es de salud pública, pero que se quiere atender militarmente, ¿no? Siento que quizás sea el momento de revisar esas políticas que garantizan la violencia sistemática dentro de nuestro país, el crecimiento exponencial del narcotráfico y con ello el poder corruptor, militar y destructor de todas estas organizaciones del narcotráfico, que ya hoy creo que no podemos hablar de carteles, deberíamos de empezar a hablar de corporaciones del narcotráfico. La escala ha cambiado impresionantemente y esto no se soluciona con el que tenga las armas más potentes o más grandes, porque esos son los narcos, los que tienen las armas más grandes y más potentes. Entonces, creo que es una guerra en la que realmente nadie ha ganado y nadie va a ganar, salvo si se cambian las reglas del juego. Es un tema complejo, es un tema que va mucho más allá del cómic que hemos venido a presentar, pero siento que las estrategias que se han empleado hasta hoy para combatir el narcotráfico ha sido como echarle agua al jardín. Así funciona el prohibicionismo. Me encantaría que alguien prohíba mi libro, mi cómic, y no saben cuánto venderíamos. Así funciona. Despierta la curiosidad. ¿Cómo me vas a prohibir ese cómic? Yo lo quiero entonces, ¿no? Entonces así funciona. No es el tema de drogas. Bueno. Un poco en esta línea de ir un poco más allá del cómic. Ha hablado usted también varias veces también durante ahora la intervención sobre este intento consciente suyo de no bueno, no sé qué palabra utilizar, pero como de no glorificar o de no hacer atractivo el mundo del crimen, ¿no? Pero en realidad es algo que, igual por este mismo mecanismo, ¿no? De lo que estás... Hay como muchas obras de ficción, ¿no? Que glamorizan el mundo del crimen y que no sé qué. No sé si obras como esta, ¿no? O el hecho de contar su experiencia va un poco también en... Bueno, pues, o cómo ve esta cosa que desde fuera gente que igual pues no ha visto una pistola en su vida, pues glamoriza en el mundo del tal sin saber qué hay realmente detrás, ¿no? Que es un poco lo que cuenta en la historia. Pero me hiciste una pregunta, ¿cuál sería? ¿Qué opina de, o sea, que si cree que su cómic, o que su trabajo, o sea, este cómic y su trabajo más en general, va un poco a atender a esto, o sea, o puede abrir los ojos a la gente que glamoriza? Te lo diría de esta manera. Yo concientizo, Netflix glorifica. Son las mismas historias, pero desde un ángulo muy diferente. Yo quiero ser un poco más responsable y de pensar en las consecuencias de lo que escribo, de lo que digo, de lo que hago en la juventud. Porque veo jóvenes por ahí tatuados con la cara de mi padre, con su nombre, haciendo apología literalmente, creyendo que la historia de mi padre es un caso de éxito. Yo me dedico a desactivar ese mito en la juventud y decirle, estás equivocado, hermano, si piensas que puedes ver a mi padre como un hombre exitoso, porque éxito es lo que tú puedes disfrutar a lo largo del tiempo, no 5 minutos como mi papá disfrutó nada de su vida, murió a los 44 años. Esta es la historia de tu infancia, pero yo creo que hay una historia posiblemente más dura después, es cuando todo cae, tú eres el hijo. Y supongo que ahí tuviste que vivir un proceso de rechazo importante, porque el ser humano es así. Es decir, se culpa a los hijos de lo que hacen los padres. ¿Cómo viviste ese proceso y cómo lo afrontas? Porque no es fácil afrontar el rechazo. Sin duda. Bueno, el rechazo y el prejuicio pues están muy de la mano y ha sido difícil encontrar un camino. Para mí es realmente un orgullo y un honor de que Editorial Norma me dé la oportunidad de contar mi historia, porque también desde cualquier mundo, del editorial, el cinematográfico, hasta un banco, nadie quiere hacer nada conmigo
por el prejuicio, porque piensa que yo soy el Pablo Escobar 2.0. Pero los que me conocen de verdad saben que no tengo esa intención y que no voy a ir por ese camino. Primero, prefiero morirme antes de repetir el legado de mi padre. Aparte, no es una historia de éxito. ¿Quién quiere ir al fracaso? Yo voy por otro lado, ¿no? Entonces, sí es una constante. El mundo está al revés. De alguna manera, hasta donde yo entiendo la ley, somos los papás los responsables de las acciones de los hijos. Pero aquí como que se les ha olvidado un par. Las letras se han invertido y mi padre se cruzó un montón de luces rojas y a mí me llegan las multas, ¿no? Y no tengo ningún problema en hacerme responsable moralmente, así como lo he hecho, he pedido perdón públicamente a todas las víctimas de mi padre sin excepción y he hablado cara a cara, frente a frente con más de 150 familias directas, víctimas de la violencia de mi papá, y porque siento que es a través del diálogo, del perdón y de la reconciliación que podemos cambiar el pasado, no se puede cambiar, pero el presente y el futuro sí, en virtud de que podemos construir una sociedad más alejada del prejuicio y más cercana a la verdad y a construir puentes distintos que nos unan con las víctimas de mi padre desde un lugar de respeto, de humildad y de sanación para nuestra sociedad, porque vivimos muy metidos en el odio, en la venganza y en el resentimiento y podemos avanzar a pesar de ello. Vale, un poco para retomar, antes has comentado que no eres experto en cómic, pero a pesar de que has tenido una infancia típica, ¿cuál ha sido tu vinculación con el cómic a lo largo de tu vida? ¿Has sido lector? ¿Ha habido alguna historieta, algún cómic que te haya gustado? Pues yo no sé si entra en la categoría, pero éramos fans de Condorito en Colombia, ¿no? Era algo que cotidianamente lo leíamos en cualquier puesto de revistas o en aeropuertos, en algún lado siempre Condorito, no sé si Mafalda también, bueno, son como los que recuerdo y eran como más propios de nuestra cultura, ¿no? No era tanto de ver cómics de otros lados, sino más vinculados con ese tipo de historias, ¿no? No me van a preguntar dónde está el dinero. Vale, pues muchas gracias a todos por tomarse el tiempo de acercarse. Gracias. Gracias.